Hola, buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar la clase número 5 de este curso de química. Comparto mi pantalla. Bien, nosotros estamos en este momento, en esta parte, en la parte de estequiometría. Vamos a iniciar con la parte del volumen molar y la relación que existe con el mol. Voy a iniciar con eso. Ok, entonces miren, como les dije anteriormente, el mol se relaciona con estas tres cosas. Aquí está. El mol se relaciona con la masa molar, ya sea de un elemento o de un compuesto en gramos con respecto a su peso atómico, si es un elemento, o la masa molar si estamos hablando de un compuesto. Se relaciona al número de partículas, que también, si es un elemento, se le llama átomos, un compuesto se le llama moléculas. Y también lo relacionamos con lo que vamos a ver hoy, que es el volumen molar. Esto recuerden que les dije que tiene que ver con el gas. Para calcular un volumen molar, se lo calculamos a un gas que debe estar a PTN o como decimos nosotros a TPN. TPN indica que tiene que estar a temperatura y a presión normal. ¿Cuál es la temperatura normal? 0 grados Celsius o 273 puntos Kelvin. O también puede darse en la atmósfera, una atmósfera o 760 torr. Esas son las condiciones que debe estar el volumen para que un mol de esa sustancia equivalga a 22.4 decímetros cúbicos o mililitros, que es lo mismo. Relacionando eso, podemos hacer cálculos. Teniendo en cuenta la masa de ese gas y con respecto a su volumen, podemos calcular la densidad también. ¿Ven? O sea, en estos problemas se pueden calcular datos sencillos como la parte de los moles a gramos y viceversa, y también se puede calcular la densidad de un gas. Bien, vamos a empezar a practicar con los que están aquí en la tarea. Dice, ¿cuál es la masa molar de un gas? Dice, ¿cuál es la masa molar de un gas? Si 340 mililitros de este gas pesan 0.700 gramos a TPN. Miren, me están dando unos, vamos a hacerlo aquí mismo. Vamos a iniciar. A mí me están dando aquí algunos datos, pero me están diciendo que está TPN, o sea que puedo utilizar la fórmula que dice que un mol de cualquier sustancia equivale a 22.4 litros. Bien, lo primero, te preguntan cuál es la masa molar de un gas. Ajá, este gas tiene un volumen en estos momentos de 340 mililitros. Si 340 mililitros de este gas pesan, hay una masa de 0.700 gramos y dice que está TPN. Esto me indica que si está TPN yo puedo utilizar que en un mol de ese gas yo tengo 22,4 litros. ¿Ven? Entonces, puedo trabajarlo buscando la masa molar. ¿Ya? ¿Qué es la masa molar? Es los gramos. Entonces aquí tengo que si 340 mililitros de este gas pesan 0.700 gramos, ¿cuánto pesa si está TPN? Puedo hacerlo por la regla de 3, de esta manera. Pero ¿qué pasa? Yo necesito tener esto en litros, porque tengo la relación en litros. Entonces pongo aquí que en 1000 mililitros hay 1 litro. ¿Ven? Entonces aquí divido 340, lo vamos a hacer. 340 entre 1000. Sería 0,34. 0,034 litros. Entonces ahora yo digo, bueno, en 0.700 gramos hay 0.34 litros. ¿Ven? Como me dicen que es ATPN,
¿verdad? Yo puedo hacerlo directo. ¿Sí? Entonces tú dices, bueno, en ese TPN, usted sabe que hay 22.4 litros. ¿Cuántos gramos hay en eso? Entonces, por regla de 3, yo digo, bueno, 22.4 por 0.700 entre 0.34 litros, la respuesta es 46.1. ¿Por qué no utilizo el mol directamente? Porque ya me están dando un valor. ¿Ven? Me están dando lo que llamamos nosotros una referencia. Una referencia para poder hacer la regla de 3. ¿Ven? Estos problemas no tienen una base, o sea, como les digo, no siempre se van a hacer iguales. Usted tiene que buscar qué te están dando para que quieran. Pero este problema que dice TPN te está indicando que en un mol hay 22.4 litros y que lo puedes utilizar para hacer la regla de 3. La otra dice, el volumen en decímetro cúbico que ocupa un gas a 34.6 gramos de amoníaco es, hacen lo mismo, ¿ven? Pueden trabajarlo con la raíz. O sea, también pueden trabajarlo, perdón, con regla de 3. Ejemplo. Miren el tercero. La densidad en gramos litros del butano es, bien, vamos a empezar por allí. Densidad. Densidad, ¿cuál es la fórmula? No se les puede olvidar, masa entre volumen. Ahora, ¿cuál es la masa? ¿Cómo se busca la masa de este señor? Bueno, aquí está, con la fórmula. Tú dices, bueno, C4H10. Bien, entonces dices, carbono 4 por 12 punto, déjenme ver cuánto es que vale en la tabla. 12 puntos, el carbono vale. El carbono vale 12.011. Me voy entonces a esto. ¿Por qué busco? Porque quiero la masa. Entonces, la parte de la masa molar me indica esto, que lo puedo hacer así, 12.011. Entonces viene el hidrógeno. El hidrógeno vale 10 por 1. 10 por 1.008. Ok, multiplico. 4 por 12.011. 4 por 12.011 es 48. 48.044. Ahora aquí 10 por 1.008 me da 10.08. Sumo 58.124. 58.124. Esto es igual a gramos sobre mol. Recuerden que en un mol de butano hay entonces 58.124. Entonces, me están diciendo que está en la densidad del gramos litros del butano es, yo asumo que esto está ATPN. ¿Ven? Yo asumo que esto está ATPN. Asumiendo eso, entonces digo que tiene una masa de 58.124 gramos. Ajá, y acá sería 22.4 litros. ¿Ya? Entonces, esto entre 22.4 es igual a 2.59. Entonces, la densidad es de 2.59 gramos sobre litros. Quiere decir que es la A. ¿Ven? O sea, desde que me dan densidad, ya yo puedo entonces trabajarlo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Trabajar lo que tenemos de densidad, trabajar esto para poder entonces unificar. Preguntas sobre lo que acabo de hacer. Preguntas.
¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? ¿Por qué Profe, saqué? casi siempre el valor, los gases van a ser a temperatura y atmósfera normales. Debe de decírtelo. O sea, es una condición que debe decirte el problema para poder aplicarlo. Pero este problema no te lo está diciendo, pero me imagino que sí tiene que ver con eso. Pero sí, puedes decirlo de esa manera. Pero siempre debe, yo considero que debe decir APTN o ATPN para que tú puedas reconocer que tienes que utilizar la relación de un mol es igual a 22.4 litros. Sí. Desde que te dicen que está TPN un gas, utiliza que en un mol hay 22.4 litros y eso lo puedes utilizar. Entonces ya tú sabes que si calculas la densidad, aunque no te digan la cantidad del volumen, ya tú sabes que es 22.4 litros, porque es un gas que está TPN. ¿Preguntas? Okay, vamos a seguir acá. Aquí, en esta, a ver cuál era. Ok, aquí. Aquí, miren lo que les dice. Dice la número 4. La masa en gramos de 6.75 litros de hidrógeno ATPN. ¿Ven? La masa en gramos de 6.75 litros de hidrógeno ATPN. Bien, aquí lo que tenemos que hacer es recordar que el hidrógeno gaseoso no es una H, no es solo una H. El hidrógeno gaseoso es H2, ¿sí? Esto es importante, H2. Además de eso, te preguntan la masa y te dan la cantidad de litros que necesitas recordar. Recuerda que esto lo vamos a usar y vamos a usar el H2. Ahora, calculando desde que te dicen masa, podemos calcular los gramos de eso. Decimos que hay 2 átomos de hidrógeno por su peso atómico, que es 1.008. Eso me daría a 2.016 gramos sobre mol. Bien, esto nos puede ayudar. Vamos a iniciar siempre con el dato que me da el problema, que sería 6.75. Voy a hacerlo, digo 6.75 litros. ¿Ya? Entonces aquí abro paréntesis y quiero pasar, porque no quiero litros, quiero masa y la masa es en gramos. Así que voy a pasar de litros a moles primero. Entonces yo digo, en un mol hay 22.4 litros, porque dice que está TPN, eso me ayuda en eso. Ahora, para pasar a gramos, utilizo la masa molar del hidrógeno gaseoso, que siempre se trabaja de esta manera. Entonces, un mol de ese hidrógeno gaseoso contiene 2.016 gramos. ¿Okay? Simplifico litros con litros, moles de hidrógeno con moles, y entonces ahí lo que tengo que hacer es multiplicar 6.75 por 2.016 entre 22.4. 0.60 es el resultado. 0.60 gramos de hidrógeno gaseoso. Siempre recuerden que los átomos que están en gas, por lo general están en forma diatómica. Entonces la respuesta es la B. El volumen en decímetro cúbico que ocupan 2 moléculas de NH3 a TPN. Ok, miren, ya quieren llegar al volumen. Ya quieren llegar a esto. Pero me están dando la palabra moléculas. Recuerden que desde que dice la palabra moléculas, el número de Avogadro está implicado. Entonces sabemos que en un mol de cualquier sustancia hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ven? Como quieren el volumen, voy a pasar primero de moléculas a mol. Recuerden que mol es la unidad fundamental y es la única unidad que vas a poder utilizar para trabajar esto. Entonces, inicio diciendo lo siguiente. Y como dice volumen, sabemos que en un mol hay 22.4 litros. O sea que esto lo vamos a volver a usar. Ahora, 2 moléculas, con eso inicio mi problema. 2 moléculas. Bien, voy a pasar de moléculas a moles con la relación del número de Avogadro. Entonces yo digo, bueno, en un mol, lo pongo arriba porque quiero que se quede, hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Ya aquí elimino la palabra moléculas.
Bien, pero yo quiero llegar al volumen que está en litros. Yo digo que en un mol hay 22.4 litros. ¿Lo ven? 0.4 litros. Entonces simplifico moléculas con moléculas, moles con moles, porque dicen que el volumen del NH3. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, multiplico 2 por 22.4 y eso lo divido entre el número de Avogadro, que es 6.022 exponente a la 23. Y eso me da a 7.44 por 10 a la menos 23. Repito, 7.44 por 10 a la menos 23 litros, ¿ya? Porque quedan litros. ¿De quién? Del NH3. ¿Ve? O sea, esas relaciones, recuerden, cada vez que le aparece la palabra moléculas, el número de Avogadro está implicado. Cada vez que le aparece la palabra gramos o masa, entonces usted lo quiere ¿en qué? Usted lo quiere en el número de peso atómico o de masa molar. Y si le aparece la palabra litros, usted trabaja entonces en lo que llamamos nosotros volumen molar. ¿Ven? Eso es lo que tiene que hacer usted allí. Preguntas. ¿No hay preguntas? Bien. Esta es la parte que estamos viendo. Recuerden que en un litro hay un decímetro cúbico. Entonces, por eso es que aquí, a pesar de que aparezca la unidad en litros, que es lo que aparece aquí, sabemos que esto es lo mismo en decímetro cúbico, porque hay una relación que dice que en un litro hay un decímetro cúbico. ¿Ven? Entonces es lo mismo. ¿Sí? Esto tiene que ver con volumen molar, masa molar y lo que llamamos nosotros esto, moléculas con el número de Avogadro. ¿Preguntas de esto? Listo. Inicio. Pues vamos con lo siguiente. Bien. Ya esto que vimos ahorita se llama estequiometría en fórmulas. Hay una estequiometría en reacciones químicas. Vamos a ver si más adelante existe. Esto es estequiometría en fórmulas porque pasamos de una fórmula a otra o de una unidad a otra utilizando un compuesto, ¿sí? Eso es lo que hacemos aquí. Vamos ahora a presentarles el siguiente espacio de la estequiometría, que es el cálculo de la fórmula empírica, fórmula molecular y composición porcentual de un compuesto. Entonces, iniciamos con la composición porcentual a partir de una fórmula, ¿ya? Que es lo que viene aquí. La pregunta dice, calcular el porcentaje de composición del agua, ¿ven? ¿Qué quiere decir? Que al final usted tiene que trabajar la parte de que el porcentaje al sumarlo debe darnos el 100%, ¿ven? ¿Qué hay que hacer? Vamos a hacer un problema ahorita, pero vamos a ver esta. Aquí dice que primero calculamos su masa molar. ¿Con qué? Recuerden la relación que existe entre un mol de cualquier elemento y su número o peso atómico. ¿Lo ven? Eso se busca en la tabla periódica. Un mol de hidrógeno contiene 1.008 gramos. Siempre se inicia el problema con el dato que está dentro del problema. En este caso eran 2 moles. Ahora, un mol de átomos, un mol de oxígeno, ¿cuántos gramos tiene? Entonces, buscas también la relación que existe en la tabla periódica de que en un mol de oxígeno hay 15.99 o también llamamos 16 gramos de ¿qué? De oxígeno. Después que calculas la cantidad de gramos, pasas de moles a gramos, entonces esa cantidad de gramos la divides entre el peso o la masa molar del compuesto, lo multiplicas por 100 y te va a dar entonces el porcentaje. Bien. Hay otra manera que es calculando, ¿verdad? La misma composición, pero a partir de datos experimentales, o sea, estamos pesando cosas. Bien, vamos a empezar primero. Entonces, ¿aquí qué hacen? Ok, vamos a ver. Eso lo vamos a hacer ahorita. No se preocupen que no creen que yo nada más me voy a poner a leer lo que dice aquí. No, ahorita vamos a hacer uno. Dice que al calentar, aquí hay datos experimentales. Al aire, 3.26 gramos de zinc se combinaron con 0.80 gramos de oxígeno gaseoso para formar óxido de zinc. Calcula la composición porcentual de una sustancia. Entonces, miren, ¿qué es la diferencia? Les explico.
En este primer problema es más sencillo porque ya te dan la cantidad en moles. Miren, ¿ven? Ya te dicen cuántos moles hay de cada elemento. Pero aquí no. Aquí tú tienes primero que buscar es la cantidad, la suma o el cálculo total de esa masa, porque te están dando la cantidad en gramos, ¿ven? Entonces calculas cuánto es la masa total de ese compuesto. Después, con ese porcentaje dividido entre, multiplicado por 100, calculas el porcentaje de ese compuesto. ¿Ven? Así es mucho más sencillo, ¿ven? Hay una diferencia, porque aquí se pasa primero a gramos y después se multiplica por 100. Aquí no. Aquí ya está el porcentaje en gramos y nada más se multiplica por 100 y ya dividido entre la, claro, siempre entre la masa. ¿Ven? Entonces vamos a ver un problema que no esté hecho para trabajarlo. El porcentaje en masa del carbono en el metano es, bien, miren, aquí este problema no te dice más nada que calcules el porcentaje. Obsérvenlo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, asumir que aquí hay 1 mol de carbono y 4 moles de hidrógeno. A ver, ¿por qué yo asumo que hay 1 mol de carbono? ¿Quién me ayuda? ¿De dónde yo asumo que hay 1 mol de carbono? Allí. ¿Cómo yo sé eso? Miren la fórmula. A ver, cuéntenme. ¿Cómo yo asumo que hay 1 mol de carbono? Aquí en la primera, CH4. Porque no lo acompaña ningún número. École, muy bien, por los números que salen en la fórmula, muy bien, porque no le acompaña ningún número, porque son los números que estamos buscando ¿en dónde? En el subíndice. Me voy a llevar este y lo vamos a hacer en el Java. Bien, vamos a hacerlo en el Java. Aquí voy a poner la nota adhesiva. Y vamos a trabajar directamente el Java. Bien. Miren, estos problemas dirán, profe, pero esto no es lo que me explicaron en la guía. En la guía me dan moles, me dan gramos y aquí no me dan nada. ¿Y cómo yo hago? Bueno, entonces vamos a ver lo que ocurre aquí. Aquí tienes que fijarte en la fórmula. La fórmula dice que el metano es CH4. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay 1 mol. Lo que te indica es que tienes, voy a ponerlo aquí, ok, tienes. Si te dicen que es CH4, ponerlo así, CH4, te está indicando que hay 1 mol. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún número, así que tengo 1 mol de carbono. Y tengo 4. ¿Por qué digo que son 4, chicos? ¿Por qué 4 de hidrógeno? ¿Cómo yo sé que hay 4 de hidrógenos? ¿Quién me dice? A ver, ¿de dónde yo saqué ese 4? Si la fórmula no, aquí nadie me dice que es un 4 moles. ¿Cómo yo sé que saqué 4? ¿De dónde salen? ¿Por qué? Porque está aquí en la fórmula, ¿ve? 4 moles, ¿lo ven? O sea, aunque el problema no te diga cuántos moles son, tú te verificas en la fórmula y te puedes índice, te das cuenta que hay 1 mol de carbono y 4 moles de hidrógeno. Entonces empiezo con el 1 mol. Voy a pasarlo a gramos. ¿Cómo lo hago? Con la masa o el peso atómico del carbono. Entonces digo, en 1 mol de carbono, abro paréntesis y digo, bueno, según la tabla, 12.011 gramos equivalen a 1 mol de carbono. ¿Ven? Entonces simplifico, moles con moles, y como es 1 por 12, aquí me da 12.011 gramos. ¿Ven? Entonces, en el porcentaje en masa del carbono, en el metano, ajá, quieren la masa del carbono, eso es lo que estaba buscando. Ok, entonces me voy pero para calcular el porcentaje en masa del carbono también tengo que calcular el porcentaje o los gramos de hidrógeno. Entonces hago lo mismo con el hidrógeno, pero con su relación. Entonces digo, bueno, tengo 4 moles de hidrógeno, y me vuelvo a abrir en paréntesis y me sé la relación de los moles con el peso atómico. Y digo, bueno, en un mol de hidrógeno hay 1.011
0,08 gramos de hidrógeno. Entonces esto si lo multiplico 4 por 1.008. Me da 4.032. 4.032 gramos. ¿Qué hago ahora? Sumo. Sumo esto para que me dé la masa total del metano. 4.032 más 12.011 me da 16.043 gramos sobre mol de metano. Okay, esa es la masa del compuesto. Ahora, para calcular el porcentaje, en este caso solo me piden el porcentaje del carbono, hago lo siguiente. Porcentaje del carbono o de cualquier elemento es igual a su masa, calculada aquí, que es 12.011 gramos, lo divido entre la masa total, que es 16.043 gramos, y lo multiplico siempre por el 100%. ¿Ya? Entonces, como solo me piden la del carbono, no voy a hacer la del hidrógeno. Solo trabajo esta. Entonces digo 12.011 entre 16.043 por el 100% me da 74.87 aproximadamente. 74.87% de carbono. ¿Ven? Eso lo tienen que hacer usted, aunque no le den los moles para iniciar, tú los trabajas con los moles de la fórmula. Pasémonos a la, y está aquí, es la D, 74.87. Obsérvense que estos problemas todos tienen eso mismo que les acabo de decir. Van a calcularlos basados en ¿qué? En la fórmula, ¿sí? Basados en la fórmula. Vamos a pasarnos al Jamboard por si hay alguna pregunta sobre esto. A ver, me cuenta. ¿Consultas de lo que acabo de hacer? Bien. Entonces, continúo acá. La masa o fórmula empírica molecular de un compuesto, recuerden que la fórmula empírica es la fórmula mínima, ¿verdad? No te está indicando en su totalidad la cantidad de átomos que forman el compuesto, pero sí te indican la proporción mínima que tiene ese compuesto. Entonces, la fórmula molecular sí te representa claramente la cantidad de átomos que forman ese elemento, ¿ya? Ok. ¿Ambas tienen relación? Sí, claro, por supuesto. Usted puede empezar calculando la fórmula empírica y llegar a la fórmula molecular o verdadera con la masa molar del compuesto. Entonces, miren, aquí hay un problema basado en lo que les acabo de decir. Vamos a leerlo, vamos a interpretarlo y después nos vamos a un problema de nosotros. Dice que un compuesto está formado por 92.3% de carbono y 7.7% de hidrógeno. La masa molar del compuesto es de 26.04 gramos por mol. Calcular la fórmula empírica y molecular de este compuesto. Entonces, sabemos que este porcentaje, usted lo asume que está dado en gramos, ¿sí? O sea, usted dice, bueno, si tengo 92.3% de carbono, eso indica que yo tengo 92.3 gramos de carbono, ¿ven? Directamente usted lo va a trabajar, ¿ven? Igual lo hacen con el hidrógeno. Después que usted hace eso, usted calcula la cantidad de moles que hay de cada elemento. ¿Cómo se calcula? Recuerden, un mol de cualquier elemento equivale a su peso atómico y aquí está. Ahora, usted se fija cuál de los dos tiene menor cantidad de moles. En este caso es el hidrógeno que tiene 7.64. Ese valor usted lo utiliza para calcular los moles o la relación en números enteros, deben ser números enteros que hay de este compuesto para calcular la fórmula empírica. Divide eso siempre entre el número menor. En este caso yo dio a 1. Después que usted tiene esto, usted a esa fórmula empírica le calcula la masa molar de la fórmula empírica y por último divide la masa molar del compuesto que se le dio el problema entre la fórmula empírica y le va a dar un número entero, el cual usted multiplica para que te dé la fórmula molecular o verdadera. Ese es el procedimiento. Vamos a hacer uno de estos que están aquí. Dice, vamos a hacer uno que tenga ambas, porque así ustedes trabajan. ¿Cuál es la
masa de X. Un compuesto, no deseamos hacerlo de último. Vamos a buscar uno. Determina la fórmula empírica. Ujú. Determina la fórmula empírica también. Un compuesto formado por carbono contiene, se ha encontrado la masa molecular. Ah, ok. ¿Cuál es la fórmula empírica también? Se ha encontrado que la masa molecular del compuesto es 128U. ¿Cuál es la fórmula empírica? Aquí yo puedo calcular la fórmula molecular porque me están dando la masa molecular del compuesto. Ujú. Un compuesto X tiene el 65%. ¿Cuál es la masa atómica? Este está bueno porque este nada más hay que restarle 100, los 65 y vamos para atrás. Pero quiero hacer uno que tenga fórmula molecular. Creo que en este debe ser este. Solamente que aquí debe haber dicho fórmula molecular o verdadera. Voy a hacer el número 3. Me lo voy a llevar. Porque tengo 128, o sea que con el 128 yo puedo calcular la fórmula. Entonces, vámonos para el Jamboard. Bien, entonces me voy a copiar, me voy para el Jamboard. Bien. Recuerden, primero, a ustedes le van a dar porcentaje, usted lo asume que ese porcentaje son los gramos del compuesto. Entonces dice aquí, vamos a iniciar con él. Vamos a poner acá. Ok. Dice que tengo, vamos a ver el porcentaje que me da del compuesto, me da 93.71% de carbono. Esto directamente yo lo voy a pasar a gramos de carbono. 93.71 gramos de ¿quién? De carbono. Ahora sí, ya lo tengo directo. Hago lo mismo con el hidrógeno. 6.29% de hidrógeno, directo usted lo pasa, equivale a 6.29 gramos de hidrógeno. Eso se hace directo. Ahora voy a pasar estos gramos de cada elemento a moles. ¿Cómo lo hago? Con su masa o peso atómico. Entonces empiezo con el carbono. 93.71 gramos. Y me voy a mi tabla periódica y me busco que dice que en un mol de carbono, voy a ponerlo aquí arriba, en un mol de carbono hay 12.011 gramos de carbono. ¿De dónde sale eso? Búsquelo en la tabla, ¿sí? Entonces simplifico gramos con gramos y divido 93.71 entre 12.011. Esto me da 7.80 moles de carbono. 7.80. Uy, me fue un cero de más. 7.80 moles del carbono. Hago lo mismo con el hidrógeno, pero con su dato, que es 6.29. 6.29 gramos. Y aquí, disculpen que tengo un vecino que está construyendo. Entonces aquí tengo un mol es igual, y busco lo que pesa el peso atómico del hidrógeno, que es 1.008 gramos. Simplifico gramos con gramos y divido en mi calculadora 6.29 entre 1.008 gramos. Eso me da 6.24. 6.24. Voy a corregir ese 0 del 80 que parece un 6, no un 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Bueno, aquí tengo que buscar cuál de los dos o de los tres, no importa la cantidad de elementos que usted tenga, tiene el menor número de moles. Entonces, aquí ustedes se dan cuenta que el menor número de moles lo tiene el hidrógeno. Entonces, con ese vamos a dividir. Voy a marcarlo con aquí lo voy a poner así un cuadrito. Para que ustedes se den cuenta que por qué lo usé, porque tiene el menor número de moles. Usted lo puede poner a un lado para cuando lo recuerde y está haciendo la práctica. Ahora, ese número de moles, con ese mismo,
voy a dividir ambos problemas. Entonces yo digo aquí, bueno, carbono tenía 7.80 moles. Ok, dividido entre el menor, que es la que tiene el hidrógeno, que es 6. Recuerden que aquí estamos buscando un número entero, 6.4 moles. ¿Cuánto me da eso? Simplifico moles con moles porque aquí no hay unidades, lo que quiero es un número entero. 7.80 entre 6.24, 1.25. Ojo, cuando a usted le dan estos problemas que no da un entero completo, este es un caso, ¿ven? Este es un caso donde el entero no da, tiene que dar siempre 1.99, 1.00. Pero si le da un número como este, tenemos que multiplicarlo por un entero. Vamos a ver eso ahorita. Aquí voy a poner el hidrógeno. Y ustedes lo van a ver. Profe, y si los dos no importa. Aunque el otro de entero, si ese me da 1.25, 1.35, no puedo continuar porque tiene que ser un entero. Entonces, esta es una excepción a la regla. Mejor que lo hicimos. Entonces, aquí da 6.24. ¿Y qué ocurre aquí? Como me dio 1.25, este primero, yo tengo que multiplicar ambos o los que estén, no importa cuánto sea, empiezo por el número 2, después por el número 3 y después por el número 4, hasta que me dé un número entero. Si ustedes se fijan, yo multiplico 1.25 por 2, me da 2.5, no está correcto. 1.25 por 3, me da 3.75, tampoco, pero multiplico 1.25 por 5, perdón, por 4, 1.25 por 4, me da 5. Ese es el número entonces que voy a multiplicarlo, voy a ponerlo en rojo. Esta es una excepción a la regla. Se multiplica por 2, por 3 o por 4 hasta que se encuentre un número que me dé entero. Entonces miren, en el caso de este es el 4 que me da a 5. ¿Ya? Aquí, y 1 por 4, esto es 4. Entonces, la fórmula empírica de este compuesto, voy a ponerlo aquí, fórmula, punto, la E de empírica, es carbono 5, hidrógeno 4. ¿Ya? Ahora, con esto, yo calculo la masa molar. Voy a calcularla acá arribita, que si no, no me va a dar tiempo, no me va a dar espacio. Carbono 5 por 12.011. Multiplico eso. 5 por 12.011, eso me da a 60.065. Aquí. 60.055, perdón, 55. Ahora, hago lo mismo con el hidrógeno. Hidrógeno 4 por 1.008. Multiplico, sería 4 por 1.008 es igual a 4.032. 4.032. La suma de estos dos me da la masa que llamamos de la fórmula empírica, 60.055 más 4.032, esa fórmula es de 64.087. Esta es la masa de aquí. 64.087. ¿Ven? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular la fórmula molecular y verdadera? Bien, vamos a agarrar voy a hacerlo aquí en este espacio. Vamos a tomar la fórmula que dice que para calcular el entero de una fórmula molecular o verdadera, ¿qué haces? Bien, para calcular este número, vas a dividir lo que te da el problema, que en este caso es 128, que es la fórmula verdadera o la masa molar verdadera, lo divide entre lo que te da la fórmula empírica, que es 64.087. Igual, divida pues, 128 entre 64.087,
Miren que me da 1.99 y que si yo redondeo esto, sí tengo un número 2. Entonces, ¿qué hago? Bueno, agarro ese número 2, que es el entero, tomo la fórmula empírica, que es C5H4, y multiplico por ese 2 los subíndices. Y digo, ¿cuánto es 2 por 5? 10. ¿Ves? ¿Y cuánto es 2 por 4? 8. Entonces, esta es la fórmula molecular verdadera de este compuesto. Bien, verifico conceptos. Este es un problema donde hay una excepción y fue súper haberlo agarrado. Primero, te dan a dar los porcentajes de cada uno de los elementos. Eso lo pasas directo a gramos porque asumes que ese porcentaje es la cantidad en gramos basada en 100 gramos, ¿sí? En este caso tenemos carbono e hidrógeno. Cuando ya empiezas con los gramos, que es el dato que te da el problema, lo vas a pasar a moles con el peso atómico de cada elemento. En la parte de los gramos de carbono es 12,011 gramos, equivale a un mol. Eso me dio 7.80 moles de carbono. Hago lo mismo con el hidrógeno, me dio a 6.24 moles de hidrógeno. El cuadrante que está en rojo me está indicando que entre estos dos elementos que tienen menor cantidad, siempre se va a escoger el que tiene menor cantidad, sería el hidrógeno, que es 6.24. ¿Qué hago? Divido lo que me dio en carbono con ese número menor. Ahora, en este número no me dio un número entero completo. Recuerden que tienes que darle 1.00 o 1.99 para que ustedes redondeen a 2. Pero si les da 1.35, 1.20 y tanto, 1.40 y tanto, ya esa es una excepción. ¿Qué te dice la regla? Que multipliques por 2, por 3 o por 4 hasta que te aparezca un número entero. ¿Ven? Entonces, en mi caso, yo tengo un 1.25 en el carbono y tengo 1, pero igual, si multiplico por 1, multiplico ambos. ¿Ven? Ambos. Aunque no tenga nada que ver con las reglas, está dentro de la fórmula y tengo que multiplicarlo. Entonces, usted ve allí que yo multipliqué 1.25 primero por 2, no me dio un entero. 1.25 después por 3, tampoco. Y en 1.25 por 4 sí me dio a 5. Así que eso es lo que yo necesito, un entero. Allá relacionando que es por 4, entonces hago lo mismo con el 1, me dio 1 por 4, 4. Esos son los números enteros que van como subíndice en tu fórmula empírica que está aquí a la derecha. La fórmula empírica de este compuesto es C5H4. Después que yo busco eso, le calculo la masa molar al C5H4, que lo hice aquí en una esquina superior derecha. Eso me dio que 5 por 12 y 4 por 1 me dio a 64,0,87. Para calcular la fórmula molecular o verdadera, divido la masa molecular que es teórica, la del compuesto, entre la masa molecular o molar de la fórmula empírica, siempre teniendo en cuenta que me tiene que dar un número entero. En mi caso me dio 1.99, eso da a 2. Multiplico ese 2 por los subíndices de la fórmula empírica y aquí entonces tengo la fórmula molecular o verdadera. Preguntas. ¿Preguntas? No tengan miedo, acuérdense que yo no estoy calificando, yo estoy aquí ayudándoles. No hay preguntas, todo está claro. Chévere. Bien. Entonces, si usted sabe, si usted me hizo usted puede hacer esto que siguen aquí porque es mínimo. Aquí en las dos primeras nada más llegamos hasta fórmula empírica. O sea, solo llegamos hasta aquí, hasta la FE. No se hace ni el cálculo de masa molecular de la fórmula empírica ni se hace esta división. Solo se llega hasta aquí. Y bueno, nos tocó ver el caso que es la decepción. Y si ya usted sabe esto, usted sabe lo otro. ¿Ven? Esto es mucho más sencilla. ¿Ven? Entonces vámonos a la prueba formativa que tiene que ver con moléculas y todo lo demás. ¿Cuántos átomos de ion sulfuro hay en 25 moléculas del compuesto? Vamos a ver esta, que esta es muy interesante. Vamos a hacer una de estas. Unas dos que trabajamos de esta está bien. A ver. Copiar, me voy al Jamboard.
Voy a copiarla y voy a hacerla. Todo esto es estequiometría. Todo esto es cambiar de una unidad a otra. Esto es, el objetivo de esto es cambiar. Por lo menos cuando hacíamos de litro a mililitro, bueno, ahora lo vamos a hacer con moléculas y moles, pero es la misma cosa, es la misma función. Aquí dice, ¿cuántos átomos del ion sulfuro? Ojo, me están hablando de un ion, entonces ya en mi mente debe aparecer el número de Avogadro por ahí ya indicándome que tengo que hacer algo con ese número de Avogadro. Bien, la pregunta aquí es átomos ¿verdad? Quieren saber cuántos átomos del ion sulfuro. Sulfuro es este, S-2. Aquí va la tilde de átomo. Esta es mi pregunta, esta es mi incógnita. ¿Cuántos átomos del ion sulfuro hay? Y para empezar a trabajar esto, me dicen que tengo 25 moléculas. ¿Ven? Desde que aparece la palabra átomos y moléculas, el Avogadro debe estar en tu mente ya. Por ahí tengo que usarlo, moléculas. 25 moléculas de un compuesto que tiene C4, H4, S2. ¿Ven? Entonces vamos a empezar. Primero, yo tengo moléculas, pero yo necesito átomos de sulfuro. El sulfuro está dentro de este compuesto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pasar de moléculas a moles de este compuesto. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo aquí. Yo digo, en un mol de este compuesto, en un mol de C4H4, H4S2 hay, y me acuerdo del número Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23, y abajo debe decir moléculas. ¿Para qué? Para poder simplificar. Moléculas. Con esto yo paso de moles a moléculas. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo paso de el mol de ese compuesto a mol de un elemento? Recuerden que eso se hace aquí con la fórmula. Tú dices, en un mol, voy a ponerlo aquí arriba, en un mol de C4, H4, S2, ¿cuántos azufre hay? Miren el compuesto y el subíndice. ¿Ven? A ver, ¿cuántos azufres hay aquí? Cuéntenme, ayúdenme, que no me acuerdo. Cuéntenme. Busquen el subíndice del azufre, ¿cuánto es? 2. Muy bien, 2. 2 moles de azufre. Ya es un guión, menos 2. ¿Ves? Así ya lo pasé. Entonces yo digo abajo pongo un mol, en un mol del compuesto. Siempre, profe, sí. La única manera de pasar de un mol de un compuesto a mol de un elemento es con la relación del subíndice que está abajo. ¿Ya? Por ejemplo, si me hubieran preguntado por el carbono, esta relación sería en un mol de C4H4S2 hay 4 moles de carbono. ¿De dónde sale el 4? De aquí, del subíndice. Entonces aquí arriba voy a poner 2 moles. ¿Ven? Pero ¿qué pasa? A mí no me preguntan moles, me preguntan átomos, así que vuelve a aparecer el número de Avogadro por allí. Vamos a verlo, S-2. Es un 2. Dice, no, si está feo. Déjenme borrarlo y ponerlo bonito para cuando estén allá no tengan problemas y digan, ¿de dónde salió eso? Ok, voy a volverlo a copiar. Entonces aquí pongo una línea, aquí pongo un 2. Muy bien, entonces ahora digo, bueno, vamos a hacer la relación para pasar a átomos. Ya tengo moles de S2, que es lo que necesito. Entonces yo digo, bueno, en un mol de SO2, de S2, que es el ion, está el número de Avogadro, que sería 6.022 por 10 a la 23, y por aquí está la palabra átomos. ¿Ya? ¿Qué es lo que necesito? Que me dice al final que quiere. ¿De quién? De S-2. Miren, ¿cómo simplifico? Voy a hacerlo en rojo. Moléculas del compuesto con moléculas del compuesto. Moles del compuesto con moles del compuesto. Moles del ion con moles del ion. Y me quedan átomos. Ahora, este 6.022 que está abajo,
yo lo puedo simplificar con este 6.022 que está arriba. ¿Ven? ¿Ya? Entonces nada más tendría que multiplicar 25 por 2. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Es 50. 50 átomos de SO-2. ¿Ven? Esa es la respuesta. Pero se trabaja de esta manera, por formulación y la equivalencia de cada uno de ellos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo está claro? Okay. Bien, vamos a hacer otro. El número de moléculas de metano. A ver qué otro más por acá. ¿Cuál de los siguientes contiene mayor número de moles? ¿Cuál de los siguientes? Ok, para calcular el número de moles en este número 6, tienes que hacerlo con el peso atómico del elemento. O sea, tú dices, bueno, en un mol de litio hay y te vas y calculas el mol de litio. En un mol de aluminio hay y vas y calcúlalos con el peso atómico y te vas a dar cuenta cuál de ellos tiene mayor cantidad. ¿Ven? Eso es lo que tienen que hacer aquí. El volumen de decímetro cúbico ocupa 0.834 moles de nitrógeno. Aquí ustedes tienen que trabajar lo que hablamos de densidad. Densidad es igual a masa entre volumen. Aquí te dan los moles. Con estos moles tú puedes calcular los gramos. Y recordando que estamos a 22.4 y calculas entonces vamos a hacerlo. Vamos a trabajarlo porque así no me gusta estar hablando y ver la matemática. Bien, vamos a hacerlo. Copiar. Vámonos acá. Con Jamboard. Y lo trabajo. Lo vemos. Profe, ¿cómo me fijo que tengo que usar? Tienes que ver qué te dan dando. Eso es que te está indicando a ti qué es lo que vamos a hacer. Voy a establecer un fondo porque si no me... Ok, listo. Bien, te piden el volumen en decímetro cúbico. Ojo, recuerden que un decímetro cúbico es lo mismo que un litro, ¿sí? No se les olvide eso. Entonces quieren el volumen. Muy bien, quieren el volumen. Asume que está TPN. Aunque no te lo diga, tenemos que asumirlo porque estos problemas son así. Ahora, te están dando 0, el dato. Con eso siempre inicias un problema. 0.864 mol de nitrógeno. El nitrógeno es un gas. Recuerden que se escribe N2, se escribe en forma diatómica, o sea, se escribe así, N2. ¿Ves? Entonces, tú quieres pasar de moles de nitrógeno a decímetro cúbico. Esto es sencillo. En un mol de nitrógeno, hay ¿cuánto? 22,4 litros. 22,4 litros de nitrógeno. ¿Sí? Porque estamos asumiendo que está TPN. Entonces 0,864 por 22,4 litros. 19,35. 19,35 litros de nitrógeno. Recuerden que siempre estos gases están en forma diatómica. ¿Ven? Entonces, si nos vamos acá, estamos hablando que es la primera, 19,35. Preguntas, se ven sencillas, pero a veces ustedes aquí no manejan la información. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿No? Perfecto. Bien. Entonces aquí te dice, una de las siguientes proporciones es cierta para la glucosa. Los porcentajes de C y O son iguales. Ok, este problema es sencillo porque usted tiene que hacer el cálculo del porcentaje con respecto a los 6 moles que están aquí de carbono, los 12 moles de hidrógeno y los 6 moles de oxígeno. Con estos moles te vas a gramos, entonces de allí con los gramos, es lo mismo que hicimos aquí, voy a explicarlo. Este problema, recuerden que cuando el problema no les da, creo que lo hicimos aquí. Ajá, como este, ¿ven? En este problema no nos dieron nada, pero tú sabes que tienes que trabajar con los subíndices. Entonces, ahí tú relacionas cuántos moles hay de hidrógeno, de carbono y eso, y haces esto que hicimos nosotros aquí. Pero en el caso de este problema tienes que hacerlo para los 3 elementos, ¿ves? Entonces, después que lo haces, por matemática deduces si los porcentajes de carbono y oxígeno son iguales a los compuestos del CO. Los porcentajes de carbono, hidrógeno y oxígeno son los mismos que para el compuesto CH2, ¿ves?
Entonces, esta es una deducción que se hace matemáticamente. ¿Ven? Entonces, miren el siguiente, dice que una muestra, aquí te están trabajando la parte de muestras. Este problema empezamos no como el porcentaje como hicimos con el anterior de fórmula empírica, sino vamos directo a los gramos. O sea, ya tienes los gramos. Entonces, busca los moles. ¿Ya? Con esos moles, calcula fórmula empírica con la menor. Y de ahí entonces aquí está el 106 para calcular la fórmula molecular. ¿Sí? No debe haber problemas con ustedes porque ya aquí trabajamos una parecida, que fue esta. Igual, cuando usted lo hace, si tiene alguna consulta, a la orden, es como este, ¿ves? Es como este problema que está aquí. ¿Ves? Entonces, continuamos. ¿Hay algún problema de estos que ustedes observen que se les hace? Vamos a ver, dice aquí, la masa molar de un mol contiene 20 gramos de soluto en 500. ¿Cuál es la masa en gramos de un mol de soluto? ¿Cuál quieren que haga de eso? A ver, cuéntenme. Cuéntenme, mírenlos y me dicen. Cuéntenme, chicos. ¿Mm? ¿Ninguno? ¿Cuál les llama la atención? El 13. El 13. Vamos para allá. Vamos a... Bien. Entonces vamos con el 13. El número de moles de agua, vamos a llevárnoslos y lo vamos a trabajar allá. Bien, vamos con el 13. Okay. Vamos a copiarlo. Vamos a leerlo. A ver. Vamos a leerlo para analizarlo. ¿Qué me pide el problema y qué necesito al final? Dice que quieren el número de moles ¿ok? Quieren el número de moles de agua que se forman cuando 25 mililitros de solución 0.10 molar de ácido nítrico se neutraliza por completo con hidróxido de sodio. Ok, aquí hay una reacción química, la reacción de neutralización. Vamos a hacerla para ver qué componentes me está dando. Ok, dice que se neutraliza con ácido nítrico. Bien, el ácido nítrico es HNO3. Vamos a hacerlo aquí. HNO3 más, dice que lo estamos formando con hidróxido de sodio, que es NaOH. ¿Ven? Entonces, cuando hacen una formación de un ácido con una base, ustedes recuerdan que un ácido con una base se utiliza para formar una base y agua. Perdón, una sal y agua. ¿Cómo se forma la sal? El Na, que sería el ion positivo, se une con el NO3, que es el ion negativo del otro compuesto, y forma una oxosal, que en este caso es el nitrato de sodio, más H2O. Cuando usted hace ese tipo de reacciones, usted tiene que verificar que la ecuación esté balanceada. Iniciamos con los metales, sodio. Tengo un sodio del lado de los reactivos, tengo un sodio del lado de los productos. ¿Estamos bien? Verifico, no tengo no metales porque tengo un ion poliatómico que se mantuvo, que fue el NO3, que es el nitrato. Tengo un nitrato al lado de los reactivos, tengo un nitrato al lado de los productos, así que estoy bien. Verifico cuántos oxígenos tengo. Recuerden que el de nitrato no se toma porque ya se tomó en el poliatómico. Si tengo un oxígeno de este lado, un oxígeno de este lado. Y si sumo 1 más 1, 2 hidrógenos. O sea que la ecuación está balanceada. Siempre tienes que hacer eso. No puedes dejar de hacerlo. Ojo. Bien. Ahora, este problema me dice que quieren calcular el número de moles, pero te dan es la solución molar. Recuerden esto. Este problema no se va ¿cómo que es? Con conversiones directas de estequiometría, sino con la fórmula de molaridad. Molaridad es igual a gramos sobre
¿Qué quieren? Moles. Ajá, esta no me conviene esta. Molaridad es igual a moles sobre litros. Esta es la que me conviene, porque quieren moles. Ahora, tengo 25 mililitros. Yo no puedo trabajar en mililitros porque la formación aquí es en litros, así que yo digo 25 litros, voy a calcularlo. Entonces digo 25 mililitros, paréntesis. En realidad la fórmula, la ecuación no me funcionaba mucho, pero bueno, ya la hice y ustedes ya saben de dónde sale. Porque no tengo nada que ver, dice el número de moles de agua. Entonces vamos a calcularla con el del ácido. Pero necesito pasar estos 25 mililitros. No puedo trabajar con ellos. Entonces aquí empiezo. Sí me trabaja por la fórmula. Entonces aquí digo 25. Digo 1 litro. Aquí pongo 1000 mililitros. Entonces 25 entre 1000. Vamos a ver cuánto nos da. 25 entre 1, 2, 3. 0.025 aquí. 0.025 litros. Bien. Esto que está aquí dice que el agua se forma cuando hay 25 litros de una solución de ácido nítrico. Ok, esta es la solución. Estos son los litros del ácido. Pero no me funcionan, pero sí me funcionan los moles. Ok, voy a calcular moles. Porque para poder pasar de moles a moles necesito los moles de uno de ellos, en este caso del ácido, ¿ven? Entonces voy a despejar moles aquí. Como litro está dividiendo, pasa para el otro lado multiplicando, así que sería molaridad por litros. Entonces los moles del ácido son iguales a 0.100 mol por litro, que esa es la molaridad, es la unidad de molaridad, por 0.025 litros. Simplifico litros con litros y entonces aquí me dan los moles del ácido, de uno de los reactivos. Entonces yo digo 0.100 por 0.025. Esto me da a 0.100 por 0.025. 0.0025. Estos son los moles del ácido. 0.0025 moles del HNO3. Ok, la pregunta es, ¿cuántos moles se forman? Si usted ve en la reacción química que ya está balanceada por cada un mol, ¿dónde está ese un mol? Aquí. Recuerden que aquí, aunque no aparezca el número, aquí dice que hay un mol de ácido nítrico, un mol de hidróxido de sodio, un mol de nitrato de sodio y un mol de agua, que son los que me interesan. Entonces, por cada mol de ácido nítrico, ¿verdad? Yo tengo un mol de agua. Esa es mi relación de la ecuación. Entonces la voy a poner aquí porque esta es una equivalencia. Un mol, ¿de dónde la saqué? La saqué de la ecuación que acabo de formar. Un mol de ácido nítrico forma un mol de agua. ¿Ven? ¿De dónde sacó eso, profe? De la ecuación, mírenla. Aquí está, un mol es igual a un mol. Entonces me voy con lo que me dan los moles del ácido nítrico. Digo, hay 0.0025 mol de ácido nítrico, es el HNO3. Entonces abro paréntesis y digo, esto va a dar lo mismo, pero no importa, la relación tenemos que saber de dónde sale, de la ecuación y de la reacción química. Digo, en un mol de ácido nítrico, NO3, hay un mol de agua. Un mol de agua. Y esto me va a dar a 0. Como es 1, 0.025 moles de agua. ¿Ven? Entonces, si nos vamos a nuestro módulo, estoy hablando de la D. Es la número D. 2.5 por 10 a la menos 3. ¿Por qué? Bueno, porque aquí yo tengo un 0 y digo 1, 2 y 3. ¿Ven? 2.5 por 10 a la menos 3. Preguntas sobre este problema.
Preguntas. Algo que no comprendió, por favor, ¿por qué usted hizo eso? ¿De dónde salió este número? Cuénteme. Ajá. Bien, entonces, imagino que está claro, ¿sí? Entonces, vamos, pues, continúo. Bien, entonces estos son los problemas que tenemos de cálculo. Hay un montón, todos, miren, determinan su fórmula empírica, todos tienen que ver con esto. Este de la aspirina es bastante completo, aquí está de todo lo que habíamos dicho está aquí. El porcentaje, en cuánto se convierte. Este problema es de estequiometría en fórmula. Este problema de la aspirina. Habla sobre el porcentaje. Lo que podemos hacer es que lo podemos verificar al final de la semana. Traten de hacerlo ustedes y yo al final de la semana lo verifico con ustedes, pero quiero que haya interacción, que me digan, profe, mire, la A me dio tanto, pero la B no la pude terminar, no sé cómo hacerla. Eso lo necesito, la interacción, así que lo dejo de tarea para el último día de la semana. Voy a iniciar con ese problema el día que trabajamos por última vez en la semana, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y ustedes lo puedan hacer y yo después les ayudo. Bien, vamos con las reacciones químicas y ecuaciones químicas. Miren, nosotros tenemos en química, pues ustedes cómo pueden verificar que hay una reacción. Bueno, mediante una ecuación. Una ecuación es la manera, el lenguaje donde los químicos trabajan lo que ocurre en algo que se ve en la naturaleza. En ella podemos verificar la cantidad de elementos que forman los reactivos, cómo están formados, también verificamos las combinaciones que existen, verificamos en qué estado se encuentran cada uno de estos reactivos o productos, si están en líquido, gas, sólido o acuoso. Recuerden que la palabra acuoso les está diciendo que eso está en agua. O sea, el agua está inmersa dentro de la ecuación. ¿Ven? Entonces, hay diferentes tipos de reacciones químicas. Lo más importante es que usted sepa identificarlas. Eso es lo más importante. Ejemplo, la reacción de combinación es cuando se combinan, pueden ser dos elementos, pueden ser dos compuestos, pero al final usted se da cuenta que es una reacción de combinación porque usted solamente va a ver un solo producto. Este es lo básico en la reacción de combinación. Y cuando usted lo detecta, mira, tengo dos reactivos y se forma un producto. Eso se llama combinación. ¿Vale? Entonces, en la reacción de combinación, aquí están los ejemplos, observen, aquí se forman óxidos, se forman metálicos, no metálicos, se forman sales, se forman hidróxidos. Miren, para la formación de un hidróxido tengo un óxido con agua para formar entonces un hidróxido. Pero miren lo en común de todas ellas. Primero, dos reactivos, un producto. Dos reactivos, un producto. Eso es lo que se puede identificar como una reacción de combinación. ¿Ven? Entonces, aquí, para escribir reacciones, los reactivos producen. Bien, todas son de combinación. Ojo, aquí, ve, todas son de combinación. ¿Ven? Entonces necesitamos formar un solo producto. Es importante que usted recuerde lo siguiente. Vamos acá primero. Que la unión de un metal con un oxígeno forma un óxido metálico, o un óxido básico también se le llama. La unión de un no metal con oxígeno forma un óxido no metálico. O sea que aquí es importante reconocer quién es metal y quién es no metal. La unión de un metal con un no metal forma una sal binaria. Todas ellas son reacciones de combinación. La unión del agua con un óxido metálico, ojo con esto, tiene que ser metálico para formar los hidróxidos. Recuerden que los hidróxidos solo es la unión de metales con el ion hidróxido. Y la unión del agua con óxidos del no metal, o sea, un óxido ácido, forman oxácidos. ¿Ven? Entonces, a raíz de esto, usted puede trabajar aquí. Vamos a hacer 2 o 3 y después, entonces, continuamos con lo demás. Bien, aquí usted tiene que combinar y después balancear. Vamos a hacerla. Por ejemplo, si te dicen nitrógeno y oxígeno, tienes que recordar que ambos son gases. Así que yo voy a empezar con los reactivos. Es nitrógeno más oxígeno. Ok, el nitrógeno es un no metal y el oxígeno es la formación del óxido ácido o también llamado óxido no metálico. Entonces aquí se forma esto. ¿Por qué esto? Ok, les explico.
Les explico. El oxígeno tiene carga -2. Asumimos siempre el no metal con carga menor. En este caso sería el +2. ¿Ven? Entonces, por eso es aquí de aquí. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos que balancear. Aquí tenemos 2 átomos de nitrógeno al lado de los reactivos, pero acá nada más tenemos 1, así que le ponemos un 2 aquí adelante y ya tenemos 2 por 1, 2. Y acá tenemos 2 oxígenos y 2 por 1, 2. Ya está balanceado. ¿Ven? Miren la siguiente, agua más óxido de boro. Bien, vamos a trabajarla. El agua es H2O más óxido de boro. El boro es 3, el óxido es 2, así que se combinan, ¿ven? Entonces dice que cuando se unen agua con no metales, formamos oxácidos. Así que aquí se forma el HBO3. El borato es -3 y el hidrógeno es +1, así que este es el ácido bórico, ¿ven? Esta es la forma como se combina. Recuerda que aquí tienes que tener claro, muy importante, las valencias, ¿sí? Y la parte de la estructura para formar iones, ¿verdad? Positivos adelante, negativo atrás, recordando esto y recordando la teoría que te dice qué se forma. Es importante reconocer qué voy a formar, ¿sí? Preguntas. ¿Preguntas? Ok. Estos son reacciones de combinación. Repito, es una reacción donde siempre vas a tener 2 productos y vas a formar un reactivo. Perdón, dos reactivos, perdón, y se forma un producto. Uy, enredado. Ok, para que se descomponga algo, debe de agregarle calor a la reacción química. Es fácil reconocer estas reacciones, porque para que se descomponga la reacción de descomposición, siempre se le van a agregar, perdón, calor. También se agrega electricidad, pero por lo general es calor. Un 80% de los factores que se agrega es el calor, ¿sí? Pero también se puede agregar calor, electricidad o luz, ¿sí? Entonces aquí vemos la fórmula general que es, tenemos, esto es lo contrario a la de combinación. Tenemos un reactivo para descomponerlo por efecto del calor y formar 2 productos. Miren, todos los cloratos se descomponen en cloruros del metal más oxígeno. Esto sí usted tiene que aprendérselo, porque esta es la base para saber qué es lo que ocurre aquí abajo. Que los carbonatos se descomponen en óxidos metálicos y dióxido de carbono. Y que estos se llaman hidratos, los hidratos son sales hidratadas, ¿ven? Por ejemplo, este es una oxosal que se llama sulfato de magnesio, pero tiene 7 moléculas ¿de qué? De agua. Entonces aquí lo que se hace es que por medio del calor el agua se forma en gas, es un vapor, y se queda entonces la sal sin agua. ¿Ven? Aquí lo que hace es que nada más se separan. Pero todas son de descomposición porque hay efecto de calor. Es importante que usted recuerde eso. Todos los carbonatos producen óxidos metálicos y dióxido de carbono. Todos los cloratos producen sales binarias, que son los cloruros, más el oxígeno. ¿Ven? Entonces aquí están, y con eso usted puede relacionar esta parte que está aquí. ¿Ok? Y producir. Recuerden, cuando usted produce esto, usted a las finales tiene que trabajar con la formación de productos ya predichos. Ojo, estos productos ya se saben que existen. Y no van a haber otro, ay, profe, pero ¿se puede formar silicato? No, es lo que está aquí, en lo que aparece aquí. Aquí faltan, por ejemplo, ya están carbonatos, están los cloratos. Por ejemplo, aquí cuando hay, por ejemplo, la G, que dice que tienes cloruro de plata y luz solar. Bueno, aquí nada más se descomponen en 2 elementos. Recuerden que el cloro es un gas. Voy a hacerles esa para que la vean. Bien, voy a hacer la G. La G dice que tengo cloruro de plata más luz solar. Bien, entonces aquí lo que hace es que se descompone en plata. La plata es un metal, así que está en estado sólido. Queda en estado sólido más el cloro. Ustedes recuerdan que el cloro es un gas, entonces siempre está en forma diatómica. Y aquí está el gas. Ahora, si usted ve esta reacción, tengo 2 cloros de este lado y tengo nada más 1, así que tengo que poner un 2 de este lado. Al poner este 2 aquí, también afecto la plata que quedó en estado sólido y aquí está balanceado.
Eso es lo que usted tiene que hacer, ¿ven? Eso es lo que ustedes tienen que trabajar en ese momento. Preguntas. ¿Preguntas? Cierren el micrófono, por favor. Ajá. Déjenme ver, que no los veo aquí. Ok. Listo. Gracias. Voy de nuevo para atrás. Aquí. Bien. Entonces, ahí usted lo que necesita es eso, reconocer, y recuerden que siempre, siempre tienen que balancear al final. Importante, todos los gases están en forma diatómica. Bien, cuando usted tiene una reacción de simple desplazamiento, usted se entera que existe porque va a tener un elemento solo y un compuesto. Ojo, siempre va a ser así, un elemento que está solo y un compuesto. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese elemento que está solo? Bueno, desplazar. ¿Desplazar a quién? En el ejemplo, si es un catión, desplaza a otro catión que se une, entonces deja a ese solo. O sea, desplazarlo completamente. Ahora, cuando tienes un metal, ¿verdad? Con un ion metálico o una oxosal, ¿qué pasa? Se puede desplazar. Sí, ojo, se puede desplazar. Pero, ¿cómo hacemos eso? Bien, cuando son metales. Pero un no metal sustituye a un ion no metálico. Recuerden, metal con metal, o sea, positivo con positivo y negativo con negativo. Ahora, ¿cómo saber yo quién desplaza a quién? Entonces, en la parte de los metales, ¿verdad? La serie de electronegatividad o de actividad viene de esta manera. ¿Ven? Cualquiera que aparece hacia arriba, ustedes lo han visto también hacia arriba, yo lo he visto así, es más activo que el que está abajo. Por ejemplo, vamos a buscar el hierro y el cobre. Miren el cobre, vamos a buscar el cobre está aquí, más a la derecha. Entre más a la izquierda estés, más reactivo eres. Por eso que el hierro desplazó al cobre en esta reacción. Vamos a buscar el zinc versus el hidrógeno. Aquí el hidrógeno es un no metal, recuérdenlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Siempre va a ser desplazado, al formar un catión, siempre va a ser desplazado por los metales porque tienen más grado de radio iónico, del radio, y tienen la particularidad de poder ser más positivo. Entonces, al ser así, siempre el hidrógeno va a ser desplazado por cualquier metal. Ahora, ¿qué pasa si es un ion? Recuerden que los iones son los negativos, los que están en la parte de atrás. Si es un ion, tienes que verificar. Los más básicos para nosotros son voy a ponérselos en la tabla para que lo vean de otra manera. Los más básicos son los halógenos. Miren, los halógenos están en el grupo 7 aquí, ¿ven? Entre más arriba estés, más reactividad tienes. ¿Ven? Repito. Entonces, el cloro desplaza ¿a quién? Al bromo y al yodo. ¿Pero quién desplaza el cloro? El flúor. ¿Ven? La reactividad de un ion negativo se va hacia la derecha y hacia arriba. La reactividad de un ion positivo siempre va a ir siempre hacia dónde? Hacia la izquierda y hacia arriba. Por eso que en el grado del zinc, aquí está el cobre, perdón. Aquí está el cobre es desplazado por el hierro porque el hierro está más a la izquierda, ¿lo ven? Es más reactivo en la parte positiva. Entonces, en este problema donde hay flúor y cloro, el cloro está más abajo que el flúor, así que el flúor lo desplaza. Ojo, siempre se van a desplazar de esa manera. Primero, lo primero que tienes que hacer es verificar si estás desplazando a un metal o a un no metal para poder entonces comprender esta parte. Y si tienes tu tabla encima, te das cuenta que si estás más a la izquierda, el metal va a desplazarlo. Y si estás hacia arriba y estás a la derecha, el no metal también lo va a desplazar. Miren, hay veces que no hay reacción. ¿Por qué? Porque el metal está mucho más acá, hacia la izquierda, y en realidad no lo va a desplazar. Un ejemplo. Vamos a suponer que en tu reacción tú tengas, aquí está la plata. Y la plata quiere ser desplazada por el platino, no puede, porque el platino está más acá, ¿ven? ¿Lo ven? Entonces ahí va a ocurrir una palabra que dice no reacciona. ¿Ven? Miren, vamos a ver aquí. Aquí está la plata. ¿Ven? Entonces ella no reacciona con respecto a todos los que están por acá, ¿sí?
Entre más abajo esté, tampoco reacciona. Tienen que estar arriba y hacia la izquierda, ¿lo ven? Entonces, por eso es que el platino se encuentra de último, ¿sí? Entonces, no, él no va a desplazar nunca una plata. Nunca lo puede desplazar. O sea, ahí la palabra es no reacciona. ¿Preguntas? Bien. La reacción de doble desplazamiento tiene algo en particular. Esa sí la voy a hacer para que la observen. Miren, por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a tomar la primera que está aquí. Usted lo hace de esta manera. Usted trabaja así, usted dice, bueno, déjenme hacer una que se vea. Voy a ponerlo más amplio para poder que lo puedan observar mejor. Ahora sí. Bien, vamos a tomar la primera que está aquí. Usted toma y verifica quién es el positivo y el negativo de cada elemento. Esto usted lo hace y ya después usted lo puede borrar. Aquí dice, bueno, este es el positivo y este es el negativo. Este es el positivo y este es el negativo. Entonces, ¿qué usted hace? Bien, el positivo del primero, usted lo va a unir con el negativo del segundo. ¿Sí? Aquí yo tengo aquí la bi, que es bismuto, lo voy a unir con el cloro. Ahora, el bismuto es 3, es el número que está aquí, me lo llevo, y el cloro es -1, así que aquí queda un 3. Más, el positivo del segundo, perdón, que es el hidrógeno, me lo voy a llevar con el negativo del primero. Así que tengo H, y tengo la S, que es el sulfuro. Ahora, la S, el sulfuro, tiene carga 2 y la H es 1, así que aquí queda ácido sulfhídrico. ¿Ven? Y así, ahora vamos a balancear. Tengo 2 bismutos de este lado y aquí nada más tengo 1. Así que le pongo un 2 de este lado, ¿lo ven? Ahora, tengo 3 azufres, ¿ven? 3 azufres de este lado y aquí nada más tengo 1, así que le voy a poner un 3 de este lado, ¿ven? Ahora tengo un hidrógeno de este lado, pero aquí tengo 3 por 2, ¿ven? 3 por 2 son 6, así que aquí le pongo 6, ¿ven? Y así, a ver, el bismuto, sí es 3. Y el 2 azufre. Bien, entonces ahora tengo 2 por 3, 6 cloro, y 6 por 1, 6, ya está balanceado, ¿lo ven? Eso es lo que usted tiene que hacer en los balances de doble desplazamiento, ¿ven? Y el balance tiene que ser así. Recuerde siempre aquí, tienen que recordar las valencias, ¿ven? Sí, es importante. Vamos a hacer uno donde no nos den la fórmula. Por ejemplo, aquí dice ácido sulfúrico más fosfato de níquel 3. Vamos a hacerlo. El ácido sulfúrico es la combinación del hidrógeno con el SO4, que es el sulfato. ¿Ven? El sulfato es 2, el hidrógeno es 1, así que aquí combino con el 2 del sulfato de este lado, lo combino y el hidrógeno es 1, así que no se pone nada. Más fosfato de níquel 2. Ok, el níquel va aquí al inicio, níquel. Ya sabemos que es 2. Póngalo por ahí a un lado, que este es más 2. Ok, el fosfato es PO4 y su valencia es 3. Entonces tú combinas, bueno, el 3 del fosfato se va para el níquel. Paréntesis aquí para poder poner el 2 del níquel. ¿Lo ves? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a, aquí no he combinado, aquí nada más estoy poniendo los reactivos. Ahora voy a hacer lo que hice ahorita. Bien. El positivo del primero, tengo que saber quién es. Este es el negativo, este es el positivo y este es el negativo. Bien. El positivo, que es hidrógeno, se va con el negativo, que es el fosfato. Bien. Entonces, recordamos, el fosfato es 3 y el hidrógeno es 1. Así que combinamos H3, PO4. ¿Ven? Más. El positivo, que es níquel en la segunda parte, se va con el negativo, que sería SO4, que es el sulfato. Voy a ponerlo aquí porque no me va a caer. Entonces, el níquel, recordando que el níquel es 2 y el sulfato también es 2, así que aquí pongo SO4. Ambos son iguales, valencia, se omiten. ¿Ven? Ahora voy al balance. ¿Ven? Entonces, en el balance, tengo que verificar si hay iones poliatómicos. Recuerden eso. Entonces, miren, vamos a empezar. Como ustedes ven, solamente tengo un metal, que sería el níquel. Entonces, aquí dice que el níquel vale 3, así que yo le pongo un 3 a este lado. ¿Ese amarillo se ve o no se ve mucho? Sí se ve, profe.
Vamos a poner un azulito ahí para que se vea mejor. Bien, entonces miren, el níquel tenía 3, que es el único metal, le puse 3 de este lado, ¿verdad? Bien. Aquí, entonces ahora me quedan 2 poliatómicos, me queda el sulfato y el fosfato. Bien, en el fosfato yo tengo 2, ve, aquí está. Entonces yo le pongo un 2 aquí, 2. Ya tengo 2 fosfatos. Ahora, del sulfato, yo tengo 3 de este lado, del lado de los productos, y nada más tengo 1, así que le pongo un 3 de este lado. ¿Ve? Ahora vamos a ver los hidrógenos, que son los que me faltan por balancear. Tengo 3 por 2, 6, y 2 por 3, 6. Ya está balanceado. ¿Ve? Preguntas sobre este tema. Profe, ¿los positivos siempre irán primero? Sí, mi amor. Esa es regla de oro. Muy buena pregunta. Siempre, siempre cuando usted está formulando, siempre el positivo va primero, el negativo va desde dos. No importa si el negativo es ternario, perdón, binario, poliatómico, perdón, pero siempre es así. Positivo primero, negativo después. Muy bien, muy buena pregunta. ¿Algún otro comentario, pregunta? Miren, aquí, ¿cuál es la clave? Tienen que recordar las valencias. Tienen que recordarlas para poder hacer estos intercambios, ¿sí? Entonces, los invito a eso. Tal vez en la primera parte no te dé, pero bueno, tienes que aprenderlo, tenemos que practicar. Esa es la única clave para esto, practicar, hasta que ya recuerdes. Vuelvo y repito, lo positivo va primero, lo negativo va después, y si son números diferentes que se hacen, se intercambian. Estamos hablando de un ion polatómico, para poder intercambiar un número tienes que ponerle paréntesis, ¿ves? Y este es el balance por doble desplazamiento. Ahora, aquí es importante recordar también si hay solubilidad. Si te preguntan, vamos a suponer que te pregunten, ¿hay algún precipitado? Por ejemplo, los cloruros de plata, nitratos de plata son precipitados, ¿sí? Entonces son reglas de solubilidad que ustedes también tienen que recordar. Deben de volverla a repasar, por eso ustedes lo dieron en quinto. Es un repaso de las reglas, ¿sí? Por si aparece una plata por allí, sepan que se une a un nitrato, eso da un precipitado. ¿Cómo se simboliza un precipitado? Una flecha hacia abajo, al lado del precipitado. Eso me simboliza que hubo que se formó un precipitado. ¿Preguntas? Bien, entonces aquí dice, clasifica las reacciones dadas de acuerdo a los 4 tipos de enlaces. Miren, vamos a volverlas a ver así, así para que vean. Bien, ustedes tienen que hacer esto. Ajá, mira. Tengo 2 reactivos en la primera, ¿ya? Tengo 2 reactivos y formo un producto. Cada vez que tengo 2 reactivos y formo un producto, esto es combinación. En este caso yo tengo 2 reactivos y si usted ve, tengo 2 productos. Esto es doble desplazamiento. Aquí yo tengo un solo reactivo y me formaron 2 productos. ¿Qué me hace falta aquí? Calor, pero yo sé que esto es descomposición, ¿ven? Porque tenía un reactivo y formaron 2 productos. En la siguiente tengo 2 reactivos, si usted ve la AG de aquí, quedó con el cloro. Esto es doble desplazamiento. La siguiente tengo un elemento y un compuesto. Y miren cómo la H fue desplazada, así que esto es simple desplazamiento. Y la última, tengo 2 reactivos y formo un producto. Es combinación. Así usted tiene que preguntarse. ¿Ven? Llevando a cabo esto. ¿Ven? Entonces aquí dice, expresa las siguientes ecuaciones verbales a ecuaciones con fórmulas y balanceadas. Esto es bastante sencillo y vamos a empezar a trabajarlo. Vamos a empezar. Recuerden que aquí tenemos que tener base. La base de esto es las valencias. Las valencias para poderlo trabajar. Bueno, voy a hacer 2 de estas. Bien, vamos a hacerlas. La primera dice, la cal viva es óxido de calcio. ¿Ven? Se convierte en cal apagada o hidratada al reaccionar con agua. También hay calor en el producto. Vamos. Bien, miren, entonces aquí usted tiene que recordar qué pasa cuando usted tiene un óxido metálico con agua. ¿Qué se forma? ¿Qué es lo que dice aquí? A ver, también hay calor en el producto. Déjenme buscarlo para que lo vean. Vuelvo a repetir la forma de cómo la teoría, entonces usted trabaja aquí. Miren, esta reacción es de descomposición porque hay calor. Entonces nos vamos a volver a repasar las reacciones de descomposición. Los óxidos metálicos, ¿ven? Los óxidos metálicos con agua, puede ser hasta aquí,
Ok, los óxidos metálicos con agua, ¿qué forman? Vamos para allá. No está aquí, tenemos que buscarla para trabajarla y repasarla, ¿sí? Bien. ¿Dónde está? Acá. La cal viva se convierte en cal apagada o hidratada al reaccionar con agua. También hay calor en el producto. Miren, la palabra hidratada me está diciendo que forma un hidrato, ¿ven? Entonces, ¿qué me pasa aquí? Voy para allá. Tengo un óxido, que es el Ca. Voy a hacerlo aquí. Un óxido metálico, le agrego, se convierte en cal apagada o hidratada. Miren, aquí está, ¿ven? La cal viva se convierte en cal al reaccionar con agua. También hay calor en el producto. Entonces, esta, cuando tú le agregas agua, ¿ven? Se convierte en una sal hidratada o en óxido hidratado. Entonces sería KO.H. O porque está hidratada, o sea, está dentro de la solución, ¿ven? Eso es lo que se hace. Ahora, esta reacción es sencilla, porque si usted ve, tengo un calcio, dos oxígenos y dos hidrógenos, porque está y que hay calor. O sea, que dentro del producto aquí yo puedo poner que hay calor así. Calor. Eso es lo que le quiere decir. No estaba descomponiéndose. Vamos a ver otra. El óxido de aluminio en un proceso electrolítico y endotérmico produce, este sí es calor, ¿ves? El óxido de aluminio. Entonces tengo aquí aluminio, tiene 2 o 3. ¿Por qué o 2 o 3? Bueno, porque el oxígeno es -2 y el aluminio es 3. Entonces aquí dice que por un proceso electrolítico, o sea que hay electricidad. La electricidad se simboliza así. ¿Ven? Produce, entonces vamos a ver qué produce. Produce aluminio metálico, que es la Al en estado sólido, más oxígeno. Recuerden que el oxígeno es un gas, así que siempre tengo que ponerle O2 en estado gaseoso. Si vemos, aquí yo tengo 3 moléculas de oxígeno y acá tengo 2, entonces pongo un 3 de este lado, pongo un 2 de este lado para que 2 por 3 sean 6 y 3 por 2 sean 6. Ahora, 2 por 2 es 4, así que le pongo un 4 aquí. Eso es lo que ellos quieren que usted haga aquí. ¿Ven? Que vayan viendo lo que se está formando con respecto a quién, a las diferentes reactivos que tiene. Ellos le dicen, miren, la palabra clave se combina. ¿Ven? Quiere decir que vamos a combinar sulfato de cobre con zinc metálico. Zinc metálico es solamente el zinc solo. Esta se disuelve y se cubre de rojo. Bien, cuando tú tienes un elemento como el zinc metálico, y tienes un compuesto, esta es una reacción de simple desplazamiento. Hay que ver si en la tabla el zinc desplaza el cobre. Eso hay que verlo, ¿ven? Para poder ver si hay reacción o no hay reacción. Entonces, esto es lo que tienen que hacer aquí. Preguntas. ¿Preguntas? Ok. Bien. Todo esto tiene que ver con quinto año y tiene que ver con la parte de estequiometría y la parte que teníamos que hacer sobre el cálculo con respecto a las fórmulas. Bien. La ecuación escrita correctamente es... Ok, esta es una ecuación. Son ecuaciones que tenemos que hacerle cambios, hay que hacerle, por ejemplo. Aquí el nitrógeno es un gas, aquí le falta el 2 del nitrógeno. Esta ecuación es tan mala. A ver, ¿quién me ayuda? Quiero a alguien que me ayude, que me ayude a hacer esto. A ver, vamos a ir haciéndolo. El sodio es un metal, así que sí puede estar así solo. Na, y aquí le pongo sólido, más. El N2 tiene que aparecer porque el nitrógeno es un gas, no puede aparecer solo. ¿Ven? Entonces, la ecuación escrita correctamente es, esta está mal escrita, desde que te das cuenta porque el N2 está mal. ¿Ven? Entonces, esta está mal escrita. Vamos a ver la siguiente. Esta está bien escrita aquí porque aluminio es un sólido o 2 gaseoso, pero aquí está mal escrita. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el aluminio es 3 y el oxígeno es 2, así que aquí sería 2 del oxígeno de este lado y 3 de este llado. Así que está mal escrita. Aquí es potasio, aquí es cloro 2, ¿sí? Porque el cloro es un gas. Esta es la que está bien escrita. ¿Sí? Voy a borrar aquí que no se me deja ver. ¿Por qué está bien escrita? Porque el cloro es -1 y el potasio es 1, así que esta sí está bien escrita. ¿Ven? Entonces la que está bien escrita es la C. Tú tienes que ir verificando esas cosas de esa manera.
Para balancear correctamente la ecuación CH4 más cloro 2 más CCl4 más HCl se deben colocar en el orden de los coeficientes. Vamos a ver. Recuerden que primero buscamos metales. No hay metales aquí. Vámonos con los no metales. Tenemos carbono, tenemos cloro y siempre al final se dejan los hidrógenos y los oxígenos, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo uno a uno. Bien, en el carbono, del lado de los reactivos tengo 1 y el lado de los productos tengo 1. Así que tengo uno de este lado y uno de este lado. Muy bien. En el cloro yo tengo 2 del lado de los reactivos, pero aquí tengo 4 más 1 es 5. ¿Lo están viendo? Es 5. Entonces aquí tengo 2 y aquí tengo 5. Ya hay un desbalance. Vamos con los hidrógenos. Tengo 4 de este lado y tengo 1. Entonces voy a empezar a ponerle 4 de este lado a ver qué le pasa al cloro, porque el cloro está en 2 partes. Ok, al ponerle este 4 aquí para poder balancear el hidrógeno, pongo el cloro en 4 más 4, ven aquí, 4 más 4, 8. Aquí tengo un 2. ¿Qué número tengo que poner aquí para que me dé a 8? Sería el número 4, ¿ven? 4 por 2, 8. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes? Tengo 1, 4, 1, 4. 1, 4, ninguna es correcta, porque tengo que tener 1, 4, 1, 4. Y no las tengo, ¿ves? Tengo 1, 4, 4, no están. Entonces la respuesta es esta. Eso es lo que usted tiene que ir haciendo, ¿ves? Para poder hacer el balance y darse cuenta qué va aquí, qué va allá y qué es lo que tiene que trabajar. Preguntas. Preguntas. Esta número 6 es una pregunta de teoría. Los carbonatos de calcio se tratan térmicamente, o sea, se descomponen. ¿En qué forma? Teoría, está arriba. Todo carbonato forma un óxido metálico más CO2, es la B. Esto es una teoría aplicada, ¿ve? Aquí está. ¿Ve? Entonces, por eso que tenemos que aprendernos la teoría. Bien, preguntas. Ok, no hay preguntas. Bien, entonces, esto sí. Ajá, dime, cuéntame. Con respecto a la valencia en los metales, era igual a su grupo, ¿verdad? Si estás en el grupo 1, en el grupo 2 y en el grupo 3, sí. Sí. Pero si eres una transición, por ejemplo, el hierro, no. El hierro puede ser 2 o 3. El cobre 1, 2. Ahí sí tienes que aprendértelas por lo general. ¿Qué tienen que recordar? Esto es mucho. Entonces, la mayoría de las veces nosotros usamos, sí, como te dije, con respecto a las valencias, los grupos de los del A sí se mantienen. Por ejemplo, litio, sodio, potasio, rubidio es 1 más 1. Berilio, magnesio, calcio, estoncio, bario es más 2. Boro, aluminio, galio es más 3. Pero estos que están en el centro sí cambian su valencia, menos la plata que es más 1 siempre. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Recordar los que más se usan diariamente, los que usan en los problemas. ¿Cuáles son? El cromo, el hierro, el cobalto, el níquel, el cobre. El zinc también es más 2. Plata, oro y mercurio. Creo que con eso ustedes se pueden ir. Repito, hierro, cromo, cobalto, níquel, cobre, zinc, plata, oro y mercurio. Son los que más se usan. Usted no escucha un osmio, usted no escucha un renio, eso no se escucha. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, ahí tienen que manejar esta información. Bien. Al disolver óxido de cromo en ácido nítrico debe producirse, esta es una reacción de doble desplazamiento. Tú la puedes trabajar, tú te vas y dices, bueno, dice que al disolverse, vamos a hacerla. Ok, se disuelven. Bien, entonces aquí pongo óxido de cromo, aquí está óxido de cromo 3. Miren que el cromo es 3 porque aquí lo dice, ¿ves? 3. Más ácido nítrico, HNO3. ¿Qué se va a formar? Vamos a ver. Recuerden, vámonos. Positivo primero, voy a ponerlo. Positivo primero, negativo. Siempre el positivo va primero. Uy, me fui. Me toqué donde no era. Voy para atrás de nuevo. Voy de nuevo. Ok, aquí. Tengo óxido de cromo 3. Cromo 2 O3 más HNO3 para dar. Bueno, es una doble desplazamiento. Positivo primero, negativo después. Positivo primero,
negativo después. Bien, este positivo aquí se une con el negativo acá. Bien. El cromo sabemos que es 3, aquí está, ¿ve? Es 3. Y sabemos que el nitrato es -1. Así que se combinan. El 3 del cromo se lo vamos a pasar al nitrato, aquí está, ¿ve? Y el 1 del nitrato se le pasa al cromo. Bien. Ahora, aquí yo tengo H, ¿ven? Con O, ¿ven? Entonces, aquí se forma un cromato, ya me di cuenta. Este cromato también se forma. Sí, porque no, ese H con ese no va, nunca. HO y un cromo que se va para acá. Entonces se forma así. H2O, se forma H2O, ya me di cuenta. Sí. Porque es un cromato, sí. H2O. Aquí está la H y el O, H2O. Ahora, tenemos que balancearlo, podemos balancearlo, pero aquí nada más te preguntan qué se produce. Bueno, se produce nitrato de cromo. Miren cómo el 3 y el 3 aparecen. ¿Qué es lo que ellos quieren que aparezca aquí? El verdadero es el C. ¿Ve? Porque si dice NO2, esto es nitrito. ¿Ven? Entonces nosotros queremos es nitrato. Esto es cromato, esto no se puede, y este es un óxido. Entonces, esto es lo que ustedes necesitan hacer. Recuerden, positivo primero, negativo después, para poder trabajar y producir esta información. Bien. Continuamos con la parte de, esto es de estequiometría todavía, todo lo que tiene que ver con reacciones químicas. Bien, esto es quinto año. Escriba la fórmula química de la sal que se forma a cada una de las reacciones de neutralización siguiente. Aquí tienen que trabajar, esto es importante porque aquí ustedes van a trabajar lo que pasa con las valencias. Eso es lo que van a hacer aquí. Ver valencias, ¿sí? Valencia, el ácido sulfúrico, SO4, es importante. Bien, entonces viene la nomenclatura química. A ver, no he preguntado hoy y sí tengo que preguntar. Del 1 al 5, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Voy al chat. A ver, cuéntenme, del 1 al 5, ¿cómo se encuentran? Estoy esperando los numeritos para ver. Muy bien. Muy bien, está bien. Ok, ok. Creo que el talón de Aquiles va a ser aquí las valencias, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Cómo van con las valencias? Están en el 3, está bien, quiere decir que están ahí más o menos. Ok, quiero que me digan en el chat qué se les hace más difícil. El asunto de las valencias para poder combinar o el asunto del balance. Son dos cosas que quiero medir. Si se dificulta más el combinarlas, el formularlas o el balancearlas. ¿Qué es lo que tienen más, así que ustedes sienten que están como flojitos en esta parte? Muéstrenmelo, por favor. A ver, cuéntenme. ¿Dónde se sienten más como con debilidad? Hay que ver las debilidades de uno para poder agarrarlas. A ver, solamente 4 personas me han contestado. Bien, necesito saberlo porque ustedes tienen que empezar a decirme esas cosas para poder trabajarlas. Podemos hacer yo les puedo enviar hoy, si ustedes quieren, un taller de formulación, que es lo que está antes de esto. No sé qué les parece. Cuéntenme, ahora sí quiero escuchar a alguien. Pues, les gustaría que les mandara un taller de formulación para practicar valencias, porque eso es lo que tienen ustedes que hacer. ¿Adicional o no lo necesitan? Cuéntenme. ¿Qué es esto? ¿Ve? Ah, mira, aquí está. Aquí está, ¿ves? Déjenme ver. Sí, vamos a practicar valencia. Ahorita más tarde les envío el documento. ¿Qué es esto que está aquí, ves? Pero se las voy a enviar porque usted tiene que practicar esta parte. Mira, aquí está, ¿ve? Los números de oxidación, ¿ves? ¿Ves? Cuando usted recuerda esto, ya usted, aquí está, ¿ves? Los iones. Mañana vamos a empezar con nomenclatura, así que hoy les voy a enviar esa practiquita. No es muy compleja, es sencilla, pero lo que necesito es que ustedes practiquen esto. Ok, entonces, dejo de compartir.